Estaba hablando y estaba muteado. Buenos días a todos los que están presentes y a los que están viendo la grabación también. Como comenté en su momento, la asesoría de hoy básicamente va a ser sobre consideraciones generales necesarias para el módulo, o en general que se podrían usar para ambos módulos, pero principalmente para el módulo. Y dudas quizá que aún ustedes tengan sobre dudas finales sobre el módulo, ya sea alguna sección en específica, una parte en específica. Pero eso sí les adelanto que no vamos a hacer cálculo de alguna sección. O sea, solamente vamos a despejar las dudas, porque asesorías de resolución de hito 4 como tal no hay. ¿Ya? Entonces, voy a empezar compartiendo una PPT chiquita que teníamos en siglos pasados. A ver. Ya, creo que ya se encuentra. A ver, ¿qué hemos hecho como parte de la actividad experimental? Si se dan cuenta ustedes, básicamente hemos hecho balances de energía, ¿no? Porque hemos analizado cada uno de los componentes, ¿no? Incluso el ciclo, para poder hacer el tema de las eficiencias, ¿no? Entonces, esa ha sido la meta principal. No hemos utilizado, en este caso, ¿cómo decirlo? Balance de entropía para saber si la dirección está correcta o no, ¿no? Porque solamente hemos utilizado la primera ley. Sin embargo, de cierto modo, hemos utilizado el coeficiente de operación, ¿no? Entonces, nos hemos basado. ¿Recuerdan ustedes que cuando veíamos la primera parte del módulo 3 decíamos de que si es que el coeficiente de operación está por debajo de Carnot o de ideal, eh, existe, pero no sería reversible, ¿no? Y no sería irreversible. Entonces, los que les ha cumplido, entonces están en lo correcto, y los que no, bueno, no están en lo correcto, ¿no? Parecería extraño que no estén, no les salga mayor a su COP de Carnot, porque en general creo que todos los datos han estado bien, pero bueno, puede darse el caso, ¿no? Entonces, eso sí es el objetivo principal de la actividad que han tenido ustedes hace unas semanas. Estos balances de energía ustedes ya lo conocen. Este es el que van a usar prácticamente para el módulo, porque estamos hablando de una de las consideraciones que se tienen que poner, que son sistemas estacionarios, ¿no? Y, y además ustedes pueden ir simplificando ciertas partes en específicas de la ecuación, que quizá ahora voy a mencionar qué podrían decir y qué no podrían decir, ¿no? Pero de aquí se basan ustedes. Entonces, algunas consideraciones. Varios, o sea, por lo menos este ciclo no tuve la oportunidad de revisar o de tener grupos de este módulo, sino más bien la turbina. Sin embargo, ciclos anteriores he visto de que no explican el por qué creen ustedes que es estacionario. Simplemente dicen, es estacionario y ya. Y comentarles que para este módulo, por lo menos el hito 4, no es, eh, ¿cómo decirlo? Al mencionar nada más que es estacionario, no significa que ya el profesor le cree a uno y le pone el punto. Uno tiene que ser detallado o específico en la consideración que está planteando. Si yo digo que es estacionario, tengo que decir el por qué creo que es estacionario. Si yo digo que se desprecia, no sé, el calor, ¿por qué se desprecia el calor? O sea, detallado en las cosas que voy diciendo. Entonces, por ejemplo, he visto casos como que decían de que el proceso es estacionario porque la masa de entrada y salida es la misma. He visto que es estacionario porque ninguna propiedad cambia en el tiempo. Entonces, si bien eh, lo que mencionaban en parte era cierto, pero el error que yo encontraba era de que no, esas cosas que se mencionan no son motivos de la estacionalidad. Al contrario, el que sean estacionarios ocasiona las cosas que mencionaron, ¿no? Por ejemplo, que sea estacionario ocasiona de que la masa, no, o bueno, la masa en general no, las propiedades no cambien en el tiempo. Que sea estacionario, cuando uno hace ley de conservación de masa, le sale que la masa de entrada
sumatoria de masa de entrada es igual a la sumatoria de masa de salida. Entonces, debido al proceso estacionario es que yo defino eso, pero no es al revés. No es que debido a que la masa es igual, es estacionario. No, o debido a que la propiedad no cambia, es estacionario. No, no, no. De estacionario a lo otro, pero no viceversa. ¿Ya? Puede ser estacionario, puede ser masas, ingreso y salida iguales, pero no necesariamente estacionario. Sí, Santiago. Ah, sí, ¿qué tal, Joan? Buenos días. Yo podría pensar que podríamos poner que asumimos que la máquina ya estaba en funcionamiento un buen tiempo, entonces se asume que su funcionamiento es estacionario. Ujú. Sí, exacto. Eso es la explicación más común y la más usada y está bien. De hecho, por eso se ponía la imagen, para que ustedes se den cuenta en cuál es el comportamiento. Imagínense que, correcto, ese es Santiago lo que decías, justo iba a mencionar algo así. Imagínense que la parte inferior es tiempo, ¿ok? Y la parte de arriba sea potencia, sea temperatura, bueno, potencia no, temperatura, presión, cualquier otra propiedad que ustedes quieran. Entonces, en este caso tenemos dos funciones que se asemejan a una logarítmica o parecieran que tuvieran una asíntota, mientras que la otra es una lineal, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, si estuvieran en la función roja, ustedes no podrían decir es estacionario. ¿Por qué? Porque en ese proceso sería un transitorio o transiente, que se ve que está cambiando de propiedades a lo largo del tiempo, ¿no? Como va avanzando el tiempo. Entonces, sí o sí, en algún punto las máquinas van a ser estacionarias, pero depende mucho del tiempo que están operando. Por ejemplo, probablemente a la máquina roja necesita más tiempo, probablemente tiene alguna deficiencia, no sé. Pero en general, como dijo Santiago, lo que se suele poner o lo que se suele mencionar es de que es estacionario debido a que la máquina lleva operando, no sé, ponte 10 horas y sus propiedades son aproximadamente constantes. Entonces, si tú mencionas que sus propiedades son aproximadamente constantes o que no varían, entonces estás diciendo de que como que tuviera una asíntota, ¿no? Y si ustedes bien se dan cuenta, si tuviera como una asíntota, o sea, no pasaría de este punto. Entonces, al no pasar de ese punto, puede haber un margen de error, sí, pero ya no va a cambiar drásticamente, ¿no? Por ejemplo, si la asíntota es 28 grados Celsius, el resultado, o sea, que va a lo largo del tiempo de la gráfica, me puede salir 27,8, 27,9, 27,6, pero al final de cuentas no pasa de 28, ¿no? Entonces, es el límite que, que mi propiedad necesita, o sea, de temperatura en todo ese tiempo. Entonces, esa es la explicación, ¿no? Esa es una de las posibles aplicaciones. Si tuvieran otra, que ustedes lo entiendan, pero esa es básicamente la más conocida, ¿no? Se da debido a que tiene un buen tiempo de funcionamiento y las propiedades en el tiempo son aproximadamente constantes. Eso es. Y a partir de ello es que ustedes pueden hacer las otras consideraciones. Las consideraciones no, no. El tema de que ninguna propiedad cambia en el tiempo, que es debido a esto, que la masa de entrada igual a la masa de salida. De hecho, eso quisiera comentar, Roy, que podrían explicarlo ustedes con la ley de conservación de masa. Por ejemplo, cuando ustedes tienen balance diferencial, la ley de conservación de masa se tiene como diferencial de masa o el cambio de masa respecto al tiempo es igual al flujo másico de entrada. Voy a ponerle mejor, menos la sumatoria del flujo másico de salida. Entonces, como el hecho que es estacionario me dice de que ninguna propiedad cambia en el tiempo, entonces eso es sinónimo de que esto es cero. Entonces, si esto es cero, lo que se hace es despejar la sumatoria del flujo másico de salida. ¿Y qué me va a quedar? Que el flujo másico de entrada es igual a la sumatoria del flujo másico de salida. Entonces, debido a la estacionalidad, es que yo defino eso mediante mi ley de conservación de masa. Por eso yo le decía que no es directo, sino depende mucho del tema que es estacionario o no. ¿Ya?
Entonces, a ver, ahora sí continuamos a la siguiente. Ah, justo lo teníamos acá. Podemos afirmarlo cuando opera como parte de un proceso continuo desde ese tiempo, es lo que me estábamos mencionando, ¿no? Que es lo más común. O también, que es casi lo mismo, decir que opera cíclicamente hace cierto tiempo. Como estamos hablando de un ciclo, ¿ya? Y ustedes saben que un ciclo, sus propiedades tienen que ser exactas, ¿no? Es decir, nosotros decimos, por ejemplo, en este caso, que en el estado uno va a tener que ser vapor sobrecalentado, el estado 2 va a tener que ser vapor sobrecalentado, el estado 3 tiene que ser un líquido comprimido, el estado 4 tiene que ser una mezcla bifásica. Entonces, eso no puede cambiar, tiene que ser constante, o sea, tiene que ser siempre lo mismo. Entonces, al, al ser siempre lo mismo, es porque ya está operando cíclicamente buen tiempo y las propiedades, o sea, en ese punto no cambian, ¿no? Desde ahí también te puedes dar cuenta. Cuando te dicen que en el estado uno, por ejemplo, es vapor sobrecalentado siempre, entonces dices, ah, ya, es así porque está operando cíclicamente y ya lleva buen tiempo. Entonces, cualquiera de los dos son válidos y ya les dije que implica la estacionalidad, ¿no? Tanto el sumatorio del flujo másico de entrada y salida, como que ninguna propiedad cambia en el tiempo. Es decir, cuando tengan un diferencial de una propiedad o estado o algo sobre el tiempo, sería cero. Ya, esta pregunta es interesante. Dice, ¿pueden existir sistemas adiabáticos? He visto también muchos trabajos, sea este módulo del otro, que mencionan adiabático, 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 adiabático. Déjenme mencionarles de que si bien para otros hitos ha sido válido que mencionen adiabático, porque sabemos que se refieren a que se desprecia el flujo de calor, la palabra adiabático en sí no existe, ¿no? O sea en sí, sí existe porque logramos definir qué significa que no hay calor, pero en la vida real no hay nada de 100% adiabático. Entonces decir adiabático es de cierto modo como tratar de explicarlo de forma resumida porque no te queda una salida, ¿no? Porque en realidad tendrías que explicar por qué consideras que el término correcto sería desprecias el flujo de calor o calor, ¿no? Pero no decir es adiabático. Ya, si ustedes ponen eso, por lo menos antes se descontaban puntos. Entonces tengan mucho cuidado con mencionar que es adiabático. Eso pueden mencionarlo en su hito 3, en su hito 2, hasta el 1, ¿no? Porque se entiende de que ustedes lo que se hacen énfasis es a que no se desprecia el flujo de calor. O incluso a veces el texto te dice, no, se desprecia o es adiabático. Pero para hito 4 lo sustancial o lo importante es no las formulitas, no la potencia, no, 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 porque eso supone que ustedes ya saben. Lo importante es que ustedes tengan sus consideraciones y sepan sustentarlas. Ya, eso es lo importante para esta parte del módulo. Que uno tenga su máquina y diga, a ver, IO es la potencia porque uno, desprecio el flujo de calor por tal motivo, dos, es estacionario por tal motivo. Entonces, eso es lo que se busca, que sean concisos y concretos al momento de decir sus consideraciones, no simplemente mencionar una cosa pequeña, ¿no? Entonces, puede existir algo totalmente diabático, como dije, no, no existe nada. Ninguno existe en la realidad, pero lo usamos ¿no? muy a menudo para saber, más o menos, la referencia de que no existe calor. Ahí menciona de que no existe, a menos que exista un gradiente de temperatura, lo cual es muy complejo para la realidad. Sin embargo, es posible que la transferencia de calor sea despreciable en ciertos casos. ¿En qué casos puedo considerar despreciables la transferencia de calor? A ver, para este módulo pueden existir muchas explicaciones. Por ejemplo, aquí está. Se puede justificar que un proceso de transferencia de calor es despreciable si, por tres puntos principales. ¿Sí? El área sobre la que se ocurre la transferencia de calor es muy pequeña. Ustedes saben que para que exista una transferencia, uno lo hace respecto a un área, ¿no? Porque tiene que, por así decirlo, ingresar o salir. Entonces, esa puede ser una explicación de por qué se puede despreciar el, el flujo de calor o el calor. Por ejemplo, ¿en qué casos ustedes creen que el área es muy pequeña y se podría despreciar el flujo de calor o la transferencia de calor? ¿En qué casos, chicos? Ya deberían estar así, con los válvula. Ujú. Sí, la válvula de expansión. Recuerden que la válvula de expansión es muy chiquito, ya, muy chiquito, y lo que nosotros hacemos es despreciar esa transferencia de calor, ¿no? Porque consideramos que el área superficial, al ser muy pequeña,
la transferencia de calor es insignificante. O sea, existe, sí, pero probablemente sea muy pequeña. Ya, es por eso que la despreciamos. De ahí nos dicen, la temperatura superficial del sistema es muy similar a la del entorno. Esta consideración se puede dar porque recuerden que hablamos de gradiente de temperatura, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la temperatura superficial de mi, o sea, de mi compresor, de mi válvula, no sé, estoy hablando en general, no digo de cuál es ahorita, es igual a la del entorno, entonces esto quiere decir de que no hay, o sea, si no hay un gradiente, no hay tampoco una transferencia, ¿no? Ni entrada ni de salida. Entonces, puedo considerar que se desprecia. En realidad no va a ser siempre igual, o sea, nunca, no creo que haya algo igual. Probablemente sea similar por décimas, pero no igual, no igual 100%. Por eso es que decimos que vamos a despreciarlo, pero en realidad es una consideración, ¿no? Porque en realidad sí existe. Me dicen el evaporador. No, porque el evaporador estaría ligado a la última condición que hemos puesto nosotros, que es que el sistema está muy bien aislado térmicamente. En compresor, sí, en general, esa consideración se puede dar para el compresor, ¿no? Porque el compresor, si ustedes lo midieran en algún caso, en la vida real, su temperatura superficial, en la mayoría de casos, es muy similar a la del ambiente. Y así que puede ser una consideración válida para el compresor. Me escribían al interno de que si puede justificar que el evaporador está cubierto con una espuma aislante. Y en realidad sí, eso es justo lo que sigue en la justificación de las consideraciones para transferencia de calor, que el sistema está muy bien aislado térmicamente o decir que está recubierto con un material aislante. Eso va muy bien para el evaporador, ¿ya? Muy bien para el evaporador. ¿Por qué? Porque por más de que ese material que lo tiene recubierto no es, o sea, no cumple que sea adiabático 100%, hace de que por lo menos esa transferencia de calor sea mínima, ¿no? Mínima, mínima, mínima. Entonces ahí sí podríamos considerar. Y algo más que iba a mencionar sobre el compresor es de que si ustedes no consideran conveniente mencionar esa justificación para despreciar la transferencia de calor sobre la temperatura superficial, también podría mencionar que los valores de potencia son bastante altos como para considerar los valores de la transferencia de calor. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que un compresor necesita potencia para operar, ¿verdad? Entonces, probablemente esa potencia sea alta, imagínense, no sé, 3 kilowatts, 2 kilowatts, y probablemente la transferencia de calor sea 50 watts, 40 watts, hasta 100 watts. Entonces, si ustedes miden ese valor frente al valor de la potencia, entonces ustedes van a darse cuenta que es pequeño. Quizá no va a causar tanta diferencia. Entonces, al ser así, decimos de que no hay variación, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando estás en una operación, un cálculo general X en algún curso, y te salió, por ejemplo, 3,45, ¿no? O 3,4, y un resultado que le faltaba sumar o restar era 0, era 3 por 10 a la menos 4, o 3 por 10 a la menos 3. Entonces, si bien falta ese dato, no hace la gran diferencia porque son decimales más bien, ¿no? O sea, son decimales para atrás. Entonces, al tener esa diferencia es lo que se desprecia. Pero en realidad sí se tendría que considerar, ¿no? Me preguntan, ¿se debe delimitar y colocar consideraciones de todos los sistemas a todos los... Sí, a ver, les explico. Ciclos anteriores, lo que se hacía era, se tenía un examen cualquiera, o sea, comunito, no cualquiera en realidad. Te daban un enunciado, o sea, te daban los datos para tu examen y todo ello. Y ¿cómo decirlo? Lo difícil de este hito eran las consideraciones, porque para cada pregunta, para cada componente tendrías que poner sus consideraciones específicas. No podías generalizar porque, podías generalizar, pero eres un poco complejo, ¿no? Porque tendrías que haber escrito un montón al inicio. Pero bueno, si gustas también podrías haber hecho eso. Pero era lo importante, la justificación no era todo. Ya, entonces, me dicen si es que había que mencionar cada uno. O sea, yo diría que sí, las consideraciones las menciones de cada pregunta, pero si es que tú, o sea, si ves que no te alcanza el tiempo, no se puede, bueno, no se puede, no puede dar de otra, ¿no? Pero en realidad, este ciclo, la verdad, no sé cómo lo harán los profesores, no nos han dicho nada al respecto,
pero y bueno, ustedes tendrían que estar preparados para cualquier tipo de evaluación, ¿no? El ciclo pasado, por ejemplo, fue las consideraciones se evaluaron en un quiz y no en el examen. O sea, en el examen les permitieron hacer como que consideraciones chiquitas, ¿no? O sea, ya decir lo que es chiquito, no específico, claro. Entonces, no sé si eso cambia o no. Sí, Ignacio, te escucho. O sea, ¿qué tal? El profe mandó en la clase, dijo ahí que el examen 4 iba a ser la parte uno, iba a ser un quiz virtual de 6 puntos. Y de Ah, ahí la entonces va a ser como el ciclo pasado. parte escrita iba a ser de 14 puntos. Claro. El ciclo pasado, el quiz que mencionas fue sobre consideraciones, netamente. O sea, partes teóricas, ¿no? Cómo funciona esto, por qué se desprecia esto, o sea, para conocer que ustedes efectivamente sí saben el comportamiento, las consideraciones que se tienen frente al módulo. Y de ahí fue la parte de que les digo, ¿no? Del hito, que ya no era obligatorio, obligatorio no, suena feo, ya no era necesario o requisito el que escribas todas las consideraciones para resolver el examen. Pues a algunos les facilitó eso porque lo hacían rápido, a otros más bien no porque lo tenían ya grabado en la cabeza, pero ese fue el procedimiento que se tuvo el ciclo pasado. Como te digo, porque el ciclo pasado fue la primera vez que se hizo un quiz. Antes no se hacían quizzes, antes eran de frente del examen como tal. Entonces, si es que es así, va a ser un quiz sobre consideraciones, ¿no? Pero igual de todas formas tendrían que saber las consideraciones que se están mencionando hasta ahora. Sí, Santiago. Ah, sí, disculpa. Mencionaste que el evaporador, me parece, que es el que tiene un recubrimiento aislante térmicamente, ¿no? El Sí. evaporador. Ujú. Y en Sí. el caso del condensador, ¿cómo justificaríamos? El condensador, ¿tú crees que deberíamos ignorar la transferencia de calor? Ok, sí. Ok, sí, sí, creo que no. Claro, porque recuerda que lo que nosotros queremos, siempre hay que recordar la intención de nuestro módulo. Nosotros queremos enfriar el refrigerante. ¿Para qué? Para que se pueda congelar mi tanque de hielo y después poder utilizarlo para, o sea, enfriar el ambiente o muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿yo para qué cubro mi evaporador? Porque cuando lo que yo quiero es que mi refrigerante absorba todo el calor posible de mi agua glicol. Entonces, eh, perdón, el objetivo era enfriar el agua glicol. Entonces, lo que yo quiero es que absorba la máxima cantidad de calor posible del refrigerante, el refrigerante al agua glicol. Entonces, yo lo recubro para que no absorba nada del ambiente. O sea, el ambiente no tenga nada que ver ahí. Por eso lo recubro, ¿ya? Porque sí se da la transferencia de calor, pero internamente, no con el ambiente. Entonces, ¿y el condensador por qué no quiero? Porque lo que hace es el refrigerante más bien se enfría, ¿no? Transfiere calor hacia el entorno. Entonces, yo no quiero que mi mezcla de agua glicol se caliente demasiado. O sea, si bien es necesario, porque es un ciclo, no quiero que lo haga demasiado, sino más bien quiero desfogar, entre comillas, a otros lugares. En ese caso, ¿cuál es? ¿Qué es lo más gratis que se tiene en el mundo? Se puede hacer transferencia de calor, es el aire, ¿no? Entonces, por eso es que aislarlo sería algo complicado porque estaría comprometiendo netamente al agua glicol. Y ese no es mi objetivo, ¿no? Por eso que el condensador sí se deja tranquilito ahí. No hay ningún problema con ello. Así que lo que se tiene que justificar serían los otros componentes, ¿no? La válvula de expansión, el evaporador y el compresor. Entonces, vamos continuando. Ahí está. Esta parte es lo que también quería llegar. La energía cinética y potencial, ¿se puede despreciar? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, depende. Exacto, lo que dice Santiago. Tengan mucho cuidado con esos detalles que parecen insignificantes, pero yo, por lo menos yo lo he venido recalcando casi en todas mis asesorías. Los chicos también intuyo que es lo mismo. Lo que se desprecia o lo que se puede considerar similar es en la variación, ¿ya? No puedo decir que se desprecia la energía cinética porque ninguna energía se puede despreciar, ninguna. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que mi energía cinética puede ser igual a la energía cinética del otro estado o de salida, y por lo tanto nuestra variación, o sea, la diferencia es insignificante o despreciable. Ojo, variación, eso
quédenselo grabado. Nunca se desprecian las energías. Pero ¿en qué casos sí se pueden despreciar? ¿En qué casos no? Bueno, se podría despreciar, como digo, cuando no tenemos quizás suficientes información sobre, no sé, en este caso para cinético la velocidad, la altura, ¿no? Y de todas formas sabemos de que como nuestras unidades son kilowatts o, para el balance de energía diferencial, sabemos de que la ecuación de energía cinética de un medio de la masa por velocidad al cuadrado está en watts, ¿no? Y si lo paso a kilowatts sería entre 1000, no, entre 2000. Entonces, igual de todas formas es pequeño, ¿no? No es tan, ¿cómo decirlo? No es tan relevante. Pero si es que no hay información al respecto, yo podría decir que es similar o que es despreciable. Igual el potencial. Recuerden de que es masa por gravedad por altura. Quizás altura no es tan grande, pónganse 0,2. Y, y sumándole a ello, tiene que ser en kilowatts, entonces entre 1000. Entonces va a ser un valor mucho más pequeño. Entonces, hay ciertas ocasiones donde simplemente no nos dan los datos y es conveniente usar esta consideración, o simplemente de verdad los datos son muy similares, no habría sentido porque sería simplemente, por ejemplo, agregarlos o restarle 5 por 10 a la 5, por ejemplo, 5 por 10 a la 4. Es bastante pequeño el valor que se va a dar en eso. Ya, esto quizás les puede confundir un poco, pero voy a explicar por qué es importante, que el flujo unidimensional. Para el flujo dimensional es la consideración que va a permitir determinar flujos volumétricos como velocidad por área, sección transversal. Es decir, ustedes han usado la consideración del flujo volumétrico, ¿no? Entonces, no sé si necesariamente para este módulo, pero en general, por si quisieran usar ustedes la relación que se tiene, ¿no? De velocidad por área igual a flujo volumétrico, se necesita tener la consideración que es un flujo unidimensional. Ya, es decir, el nombre lo dice, creo que se entiende, que está dirigido, está en una sola dirección, no para poder considerar todo el área y la velocidad que se tiene. Entonces, esto se puede aplicar sin problema a tuberías o las salidas de las tuberías. No se aplica para las tomas de succiones. Y para el módulo del aire acondicionado, ya, bueno, acá es una pregunta generalizada, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esta consideración? En general, nosotros no teníamos velocidad por área, porque no teníamos velocidad, los de turbinas sí lo tienen. Y lo que nosotros teníamos era densidad, ¿no? Y el flujo volumétrico de frente. Nos daban flujo volumétrico. Pero en cambio, en el otro módulo tenían velocidad y tenían que multiplicar por el área. Pero de todas formas, en caso ustedes lo usen o lo quieran mencionar, el, el flujo volumétrico se multiplica por la densidad, ¿no? Y tenemos que considerar que nuestro flujo idealmente es un flujo unidimensional, ¿no? En caso quisiéramos saber, aplicar esto. Ahora, esto creo que sí nos compete. ¿Qué es una situación incomprensible? ¿Y para qué nos va a servir tener esa consideración? Bueno, en este caso, las situaciones incomprensibles son... A ver, me están poniendo en el chat, me parece. Ajá. Sí, el agua del licor, correcto. Las situaciones incomprensibles son aquellas cuyas propiedades son independientes de la presión. Y quizá no irnos tan lejos, estas pueden ser entre un líquido o un gas, ¿ya? Puede ser líquido o gas. Entonces, ¿para qué me sirve yo a saber que es incompresible o no? Bueno, una sustancia bueno, ahí donde dice, ¿no? Que si puede ser sólido o un líquido. Me sirve porque bueno, yo lo explico principalmente porque recuerden que la sustancia incompresible no es un gas ideal, ojo, es muy diferente. Entonces, recuerden también para qué se usan las sustancias incompresibles. En caso yo quisiera usar la entalpía, recuerden que lo que nos dicen es de que, por ejemplo, no, C no. La entalpía, por ejemplo, va a ser muy similar. Uy, una sustancia incompresible, la entalpía va a ser muy similar, bueno, entalpía específica, muy similar a la energía interna específica, y esto va a ser igual al integral de C de T. ¿Qué significa eso? Va a ser igual al calor específico, promedio probablemente,
por la diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces, para gases incompresibles se tiene el hecho de que estos dos son similares. Para gases ideales, recuerden que no. Gases ideales tenía CP, tenía CB, ¿no? Calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante. Entonces, aquí tenemos netamente un calor específico como tal generalizado. Ahí nos dicen, el modelo de sustancias compresibles nos permite aproximar las propiedades como el líquido saturado a la temperatura de trabajo y utilizar el calor específico C. Ajá, esa es otra consideración que tiene, que podemos aproximar nuestras propiedades al líquido saturado, a la temperatura del trabajo que estamos teniendo en este caso. ¿Y para qué nos requerimos esta consideración? Bueno, lo que requerimos para los dos en realidad, ¿no? Pero para nuestro módulo nos conviene, como les digo, por el hecho de que sabemos que tenemos que utilizar calor específico para tanto para energía interna específica como para entalpía específica. Sí, Ignacio. Yo hago una consulta. Entonces, viendo todas estas consideraciones, esto nos va a servir para el quiz. O sea, llega el examen de la parte escrita y resuelvo de frente sin ya poner mis consideraciones por dispositivo, o igual hago eso. O sea, ¿qué recomiendas tú? Yo siempre voy a recomendar poner consideraciones porque ¿de qué sirve poner formulitas a lo loco? Pero depende de tu tiempo, ¿no? Por ejemplo, si te dicen tienes una hora, el examen literalmente es para una hora, o sea, entonces yo te diría más bien avanza y sí te diría que pongas consideraciones, pero quizás de forma más sintética, ¿no? Por ejemplo, si has explicado en el quiz, se nota, y el profesor les dice, no es tan necesario poner las consideraciones, yo te recomendaría, por ejemplo, poner adiabático o, por ejemplo, para ahorrarte, podrías poner como variación, el término delta, ¿no? Variación de energía cinética cero, o sea, como algo más resumido, para que no te tome tanto tiempo el estar escribiendo todo. Como los Pero así. sí te recomendaría poner algo chiquito porque si no, como te digo, somos ingenieros, ¿no? Y finalmente no somos técnicos y no somos ingenieros. Entonces, lo importante de nosotros es saber cómo es el comportamiento en sí de un sistema. Entonces, creo que sí sería importante. Pero como te digo, todo depende de la distribución del tiempo. Si tú ves que estás a las justas, que no tienes tiempo y tienes que acabarlo, y el profesor te lo permite, adelante, ¿no? Todo va a depender del profesor también. Si le dice que no está necesario, ok, adelante, no, si puedes. Si es necesario, hazlo, pero algo más resumido, ¿no? Porque ya lo dijiste. Ujú. Me dicen si esto de las sustancias incompresibles es necesario para las entalpías. O sea, en general sí, porque lo nuestro, como les digo, se aplica porque tenemos que usar el calor específico. He visto muchos que ponen CP, 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 y no, no es CP. CP es para gases ideales, recuerden. Gases ideales. CP y CB, gases ideales. No para sustancias incompresibles. Y en sustancias incompresibles, la variación de la entalpía específica y la energía interna es igual. Ya es calor específico por la variación de temperaturas. Entonces continuamos. Ya, y acá hablamos de las válvulas de expansión isoentálpicas. Las válvulas de expansión no son isoentálpicas por cuestiones de diseño. Ya, por más que lo hemos estado considerando isoentálpica. Las válvulas de expansión resultan ser isoentálpicas exclusivamente debido a lo que se hay en aplicar el balance de energía. En cuestiones de diseños, en realidad no se tiene esa consideración de tener una válvula isoentálpica, pero cuando nosotros hemos aplicado nuestro balance de energía, al despreciar muchas cosas, llegamos a este resultado, ¿no? Pero ojo, es debido a las consideraciones. No es que esté diseñado para ser isoentálpica, ¿ya? No, no está diseñado para eso. Y ahí lo dice. O sea, ahorita más o menos estamos absolviendo las dudas que pueden haber en general, ¿no? Tanto consideraciones como de dispositivo. ¿Qué se debería cumplir para que la válvula sea isoentálpica? Ustedes saben que tienen que aplicar su balance de energía, ¿no? Decir de que opera en un modo estacionario para poder hacer cero la parte de la energía en el sistema y decir que opera, no diabáticamente en este caso, ya le hemos dicho de que opera o se desprecia la transferencia de calor, ¿no? ¿Por qué? Por el área pequeña, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir tener que el flujo másico por la variación de entalpía es cero. Entonces, por lo tanto, entalpía de entrada es igual a entalpía de salida. Básicamente por eso. Y eso lo vamos a requerir para la válvula de expansión, ¿no? Para saber el tema de la isoentropía. Ahora, ¿existen componentes isobáricos en nuestro módulo? Dice, ningún componente que forme parte del proceso continuo opera de forma isobárica. O sea, siempre va a haber caídas de presión. ¿Por qué? Porque el rozamiento existe.
ya nada va a ser completamente irreversible. Sin embargo, podemos decir que estas caídas de presión o rozamiento que se tendrían entre las tuberías o paredes pueden ser mínimas, ¿no? Y es allí donde podemos despreciarlos. ¿En qué componentes ustedes creen que podemos despreciar los rozamientos y decir que es isobárico? Para este módulo, ¿en qué hemos visto que se puede despreciar el rozamiento? Intercambiadores de calor, ¿no? Hemos dicho que el intercambiador de calor es otra consideración también. Muchos pusieron de que es isobárico y se acabó. Pero ¿por qué es isobárico? O sea, no puedes decir es isobárico porque ya. ¿Es isobárico por qué? Porque las caídas de presión en intercambiadores de calor son mínimas. Por lo tanto, se consideran despreciables. Entonces, el ya poner eso, simplemente dicen, él o ella entiende de lo que está pasando, lo que está funcionando, y está explicando el por qué yo digo de que no es considerable o importante en este caso, ¿no? Ya. Y ahora llegamos a la parte de qué errores se comete comúnmente dentro de nuestro módulo, o en general, en LITO 4. A ver, los errores frecuentes es que se olvidan de definir su sistema o lo delimitan erróneamente. ¿Cómo así? Como les digo, no somos un curso de formulitas. Si bien hay fórmulas para resolver tanto la energía como las propiedades, ese no es el fin, sino tenemos que saber qué analizar. Entonces, como ingenieros no podemos analizar todo el entorno, o sea, todo lo que nos rodea, sino cierta sección en específica, ¿no? Así como hacemos de Excel, lo separamos de todo, algo similar. Entonces, por ejemplo, yo dudo, la verdad, no sé, me corrigen, en algún curso de física que hayan llevado, ya sea los básicos o dinámica, o sea, un curso de carrera me refiero, o estática, que les hayan dicho no consideren DCL. O sea, muchos de los profesores, conscientemente, el hecho de no poner, a veces te ponen cero. Entonces, aquí igual, si uno no hace sistema, no sabe qué está analizando. O sea, ¿cómo te salieron los resultados entonces si no sabes cuál es tu sistema? Yo sabía que era el compresor, pero, o sea, sabes que es el compresor, pero ¿por qué no lo pones? O sea, queda mucha duda, ¿no? Pero supone que estás analizando eso. Entonces, no lo olviden. Y delimitarlo erróneamente. Por ejemplo, no se da en este caso, me parece, sí. No, creo que no se da, pero hay momentos donde hay resistencias eléctricas, por ejemplo, y consideran el sistema como parte de resistencia eléctrica. Y eso quizá puede ser un error, ¿no? O lo consideran fuera y deberían haber considerado dentro. Entonces, tengan cuidado también el delimitar su sistema. No es delimitar por delimitar, es delimitar sabiendo a lo que estoy haciendo, ¿ya? Otro es el realizar cálculos sin antes revisar la data suministrada. Es decir, empiezo a operar como loco, intuyendo ciertos datos que nos pueden dar. Por ejemplo, ustedes dicen, si no preguntan, ¿no? Ah, ya, me han mandado estos datos al inicio de hace como un mes, 2 meses, para el módulo, para mi trabajo, entonces va a ser lo mismo para mi examen. Y lo copio y lo pego y tengo mis operaciones listas. Entonces, ya, voy a sacar 20. No, tienen que revisar siempre sus datos que les van a dar. Probablemente el profesor les dé datos diferentes, obtener otras cosas diferentes. Entonces, no sean, o sea, quizá por hacerse los vivos pueden resultar ustedes afectados. Entonces, no cometan este error. Otro es que las personas también confunden las presiones manométricas con absolutas. En este caso, esto sería más para el módulo, para el trabajo que hemos hecho, pero también podría darse que lo confundan en el examen. Entonces, usualmente, por no decirlo siempre, se les dan presiones absolutas. ¿Ya? Muy rara vez se les va a dar presiones manométricas, muy rara vez. Y si se les da o les indican, ustedes lo notarían. De todas formas, ustedes tienen que notar siempre los estados que debe estar cada una de las partes a la entrada o la salida de cada componente, así que no habría problema con eso, pero como les digo, casi siempre las presiones van a ser absolutas, ¿ya? Asimismo, también se les baja punto a veces por consideraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablan de cambio, variaciones de energía, o también el hecho de que desprecian eh, trabajo o potencia cuando no deberían. Incluso
decir una mala terminología, ¿no? Por ejemplo, potencia neta existe, ¿no? De hecho, varios lo mencionan. En muchos de los textos de la bibliografía de Silo, pero he visto que muchos ponen calor neto. Eso de calor neto no existe. O sea, oficialmente yo nunca he leído que diga calor neto. Existe la variación del calor o no, variación no, sino calor entrada menos salida, salida menos entrada. Entonces, cuidado con esas tecnologías que ustedes usen, quizá por hacer menos, este, les va mal por ese aspecto. Yo que ustedes no me arriesgaría y lo pondría todo completo. Siempre he puesto todo completo por demora que se interprete mal o se piense mal o diga algo erróneamente. Entonces, manténgalo como ya sabían ustedes. Y además, otro error frecuente es que se toman consideraciones porque ya, o sea, no me sale esto, ya, es despreciable. No me sale el otro valor, ya, es despreciable. O sea, no tomen consideraciones por tomar por tomar, sino porque saben de qué es necesario y porque saben que es válido. Ya, no vayan a tomar ciertas consideraciones, chicos, que no son necesarias porque no es que, ya, pongo mis consideraciones y van a poner 20 porque yo lo estoy diciendo. Si no, así yo despreciaría todo y me sale cero, ¿no? Entonces, no desprecien por despreciar, siempre con un criterio. Claro, me dicen, en el caso de trabajo, potencia también se justifica porque un componente no necesita. En caso de trabajo y potencia es más sencillo, creo yo, porque obviamente si es que no tienes, si no está suministrado una energía eléctrica o no necesitas potencia para operar, se sabe que es cero. Y si no eres una turbina o algún componente que, que ejerce potencia, tampoco sería tan necesario. Pero si tú gustas, también podrías decirme por qué consideras que la potencia es cero. Pero no es tan necesario. Lo que sí es necesario es el calor, que eso siempre se da. Siempre, 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 siempre. Entonces tendrías que decir por qué desprecias. ¿Ya? Eso sí sería necesario. ¿Qué otros errores se ocurren? Bueno, varios, como les digo, varios. Otros frecuentes que no hacen consideraciones, bueno, antes no. Otros frecuentes de que ponían el resultado de frente, no planteaban la ecuación, no sabían qué ir despreciando. Yo les recomendaría poner primero la ecuación general del balance general de diferencial y en base a esa ecuación generalizada ir despreciando cada valor para que el evaluador vea qué saben ustedes que se va a ir despreciando y no simplemente pongan la ecuación lista, porque puede ser un poco sospechoso también. Y no sé si tienen alguna otra duda o consulta sobre el módulo. Como les digo, ha sido bastante breve porque lo que se quería era recalcar las consideraciones y el porqué de ciertas consideraciones. ¿Para qué? Porque en general nos preocupa porque, como les digo, siempre ha sido importante las consideraciones para este módulo y también en este caso puede ayudarles mucho también para comprender o terminar de comprender el módulo, ¿no? No sé, chicos, quedo a su disposición si es que tienen alguna consulta, duda generalizada del tema o del módulo. Sí, Santiago, te escucho. Sí. Quería saber si podrías hacer una delimitación de sistema en un caso que haya un voltaje o una batería, porque a veces no sé, puede ser Ah, como, ya, a ver. O o si sea, tienes, fuera del módulo, dices, ¿no? eh, bueno, dentro del módulo no aparece, ¿no? De repente, No, por probablemente eso. no va a venir seguramente, pero no sé. Ya, a ver. O sea, si Cuento- quieres, por ejemplo, imagínate que esto es tu sistema, no sé, es un cilindro émbolo. Ya. Y te puede poner con una resistencia. Usualmente lo hacen así, ¿no? Entonces, como muchos están acostumbrados simplemente a decir, a ver, ¿cuál es tu sistema? Ah, ya, empiezan a hacer así, ¿no? Y dentro de su sistema cogen la resistencia de calor. Resistencia, perdón. Resistencia de calor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno lo puede notar normal, ¿no? Sin problema. Pero esa resistencia tiene doble función, si uno lo considera. Voy a poner el otro sistema que también se puede hacer. Sería básicamente por acá. Está. Este es el error que decimos que es frecuente. La resistencia, cuando se considera la resistencia dentro de mi sistema, la resistencia es como decir su batería. Cuando ustedes cargan su celular, cuando ustedes cargan su laptop, no sé si han visto, es como la laptop como esa cosita grande que hay, como
no sé cómo llamarlo, pero usualmente se sobrecalientan, ¿no? O sea, cuando ustedes se acercan así sienten como cierta temperatura elevada. Entonces, eso es debido a que la resistencia, cuando ustedes están desde fuera, lo consideran como calor, ¿ya? Hacia su sistema como calor. O sea, de entrada, sí, usualmente es de entrada, ¿no? Porque va a generar calor. Pero cuando ustedes consideran la resistencia dentro de su sistema, ojo con eso, no están hablando de calor. Porque ¿qué te va a transmitir el calor si tú estás considerando? Por ejemplo, tu sistema es la batería. Entonces, tú analizas la batería que está cargando. La batería necesita potencia para operar, ¿no? O trabajo eléctrico. Entonces, si yo considero mi batería, no voy a decir, hay calor de entrada. No, hay potencia de entrada. Entonces, cuando ustedes lo consideran como parte del sistema, hablan de potencia. Y cuando ustedes lo consideran fuera de su sistema, hablan de calor. No sé si me entienden, es el mejor sentido. O sea, esa es la gran diferencia que se tiene con estos dos sistemas. ¿Y por qué es el error? Porque muchos se les es indiferente al sistema que usan. Por ejemplo, si mi sistema es el rojo, lo toman como calor. O si mi sistema es amarillo, lo toman como potencia. Entonces, no es tomar por tomar, es tomar con referencia a tu sistema. Por eso les digo, siempre tengan cuidado con su sistema. Si no hubiera nada, claro que no habría problema, ¿no? Pero si hay algo, sí, tengan mucho cuidado. En el caso del amarillo, se trataría solamente de calor, entonces flujo de calor, Transferencia de calor. transferencia de Transferencia calor. de calor. Cuando Ya, consideras el rojo, sería trabajo eléctrico o potencia. y ya no se consideraría trabajo de potencia eléctrica en el amarillo. No porque en tu sistema no hay potencia. En Ah, la ok, resistencia hay potencia, pero eso no es tu sistema. Ujú. sí. No sé si se logra ver. O sea, es una diferencia que quizás puedes tú considerar o uno considerar mínima, pero tiene sentido. Y de allí la importancia de hacer nuestro sistema. Porque nos podemos definir de qué estamos haciendo. Porque uno, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, tú en el caso de Santiago, puedo ver tu balance de energía. Lo has considerado como, has hecho el sistema rojo y has considerado como si fuera calor. Entonces, si yo no hubiese visto tu sistema, diría, ¿qué está utilizando, no? O sea, está haciéndolo afuera, adentro. Que a mí si tú lo pones, me ayuda para decir si estás bien o en este caso es erróneo, ¿no? Peor, si no pones sistema, pienso que estás perdido. Entonces, esos son los detalles, ¿no? Que esto le puede servir tanto para ITO 3 que se viene, que operaciones o en general exámenes que les queda, o a ITO 4 para delimitar bien sus sistemas, ¿no? Y Joan, una pregunta más sobre la válvula, la válvula de expansión que diga. En la válvula, ¿cómo delimitamos? Porque, o sea, me cae la duda porque es algo así, ¿no? Es una especie de triángulo así. Claro, ¿Y claro. cómo lo delimitamos la parte de acá? Vamos a esta parte de afuera, porque las paredes, o tenemos que cruzarlo hasta acá, así. No, no, lo que yo he hecho es lo que tú estabas haciendo. O sea, lo que yo hacía era siempre poner en su alrededor. O sea, si tenía una forma como tú lo has dibujado, mi sistema tenía esa forma también. Recuerda que el sistema no tiene que ser cuadrado netamente, ¿ah? Puede ser circular, trapecio, o sea, la forma que tú quieras. Tú defines tu sistema y tú defines tu límite. Pero sí, principalmente trata de que sea netamente el componente, porque si tú lo pones más allá de ello o cambias algo diferente, puede que cambies estas cosas, ¿no? O sea, porque no estás considerando netamente ya el componente, sino también el aire o X, ¿no? O sea, entonces trata de tener siempre netamente el componente, para que no tengas mucha dificultad. Y eso también es recomendación. Cuando hagan su sistema, no se olviden de poner por lo menos un boceto de cuál es la dirección, ¿no? Si es de arriba para abajo, si es propiedad 3 o 2, si hay interpotencia entrada o salida, porque es importante para que el evaluador vea cuál están interpretando ustedes y qué tan bien están haciendo el interpretar la dirección, ¿no? Sí, sí, yo hacía algo así. Yo hacía algo así. Ah, Como te ok. digo, no siempre va a ser cuadrado, circular, rectangular, puede ser cualquier otra forma, sin ningún problema. Tú lo defines. Ah, ok. Como siempre se representa así, generalmente no estábamos muy seguros. Estábamos definiendo bien el sistema. Sí, sí, yo lo veo bien por lo menos. Como te digo, yo lo hacía así y no tenía ningún problema. Ok, gracias. Ujú. No sé si alguien más tendrá alguna duda general. Si es que no, vamos a pasar a otra parte que ya no va a ser grabada. Yo una pregunta. Sobre el tema de los puntos bonus, ¿sabes alguna idea de cuántos saldrán para tener una idea de
Me parece que los profesores dijeron que lo iban a subir entre ayer y hoy, entonces yo intuiría de que como lo van a subir entre ayer y hoy, estará listo o mañana o máximo lunes, pero yo creo que el lunes no pasaría, porque ya se acercan sus exámenes de ustedes. De todas formas, no sé si han tenido, yo intuyo, espero que hayan tenido reuniones con sus asesores, con sus JPs. Ellos también están dando algún tipo de feedback, ¿no? Por ejemplo, yo con los que me he reunido, de los que he mandado datos, les da alguna nota aproximada. O sea, por más que yo no haya revisado y todo, uno sabe, ¿no? O sea, de acuerdo a la rúbrica, cómo está, cómo se tiene, si les va a ir bien, les va a ir mal. Pero en general no he visto notas malas, a menos que no hayan hecho nada, ¿no? Ahí sí, bueno, es cero, ¿no? Pero obviamente la intención era que lo hagan, ¿no? La intención era que lo hagan. Ya, entonces si no hay ninguna otra duda, voy a dejar de compartir esto y voy a dejar la grabación.